Muchas gracias y por sintetizar tan maravillosamente pues en este poco tiempo el documento. Yo voy a pasar directamente a la pregunta, ¿vale? La pregunta es, hemos tenido pues, un debate, pues, un intercambio bien bonito en nuestro grupo y vemos a veces las dificultades para crear esa contracultura que tú nos decías. Pero no solo con fuera de la iglesia, sino también a veces dentro de la misma iglesia. Entonces, si nos podías dar unas pistas o unos pasos para ir creando esa contracultura que tú veas así desde tu trabajo. Gracias. La receta, la varita mágica no la tenemos, pero es verdad que también en la iglesia estamos preocupados, y yo también personalmente, porque este discurso de hostilidad también va calando y se va viendo también en las comunidades religiosas, entre los sacerdotes, en los presbiterios, en las parroquias, en los voluntariados. Y es lo que decía, ¿no? Que la única manera de salir de este bucle es estar abiertos a la conversión personal. Esto es fundamental. ¿Qué ocurre? Que no hay manera de a una persona obligarle a cambiar de mentalidad, pero sí que se puede hacer algo que es facilitar el encuentro personal. La conversión a Jesucristo en este ámbito pasa siempre por el encuentro con una persona que te desmonte los prejuicios y que te haga saltar, que te haga cuestionar los estereotipos. En ese sentido, yo creo que es fundamental, lo que decía antes, el crear el espacio de encuentro, de conversación, con personas migradas, con personas que tengan una historia que contar, y que esto haga a la gente cambiar la percepción, la realidad. Esto es fundamental. Yo es lo que me parece más práctico en este sentido. Cuando una comunidad, en mi campo, voy a empezar por yo mismo, una comunidad religiosa, llega alguien y viene de otra cultura o lo que sea, esto genera siempre un cambio, ¿no? Nos descoloca, nos hace salir de nosotros mismos y empezamos a entender cosas. Esto es fundamental. El espacio de encuentro y que la gente escuche, pueda mirar a los ojos a la persona migrada, pueda escuchar su historia, y si es una, o si son dos, o si son tres, las que sean. Y esto es lo que hay que hacer también a nivel de las parroquias, ¿no? Dar voz a los que no tienen voz. En espacios de encuentro, que en las parroquias, en la vida de la iglesia hay bastantes, no solamente pasa por el púlpito o por la homilía, hay espacios para dar testimonio, que la gente pueda escuchar a las personas. Yo creo que esto es lo que recomendaría. Un poquito de creatividad, invitar y dar voz y fomentar esta escucha, esta empatía, pero al mismo tiempo también tomar en serio los miedos que tiene la gente y las preocupaciones que tiene la gente. Hay que tomarlo también en serio y tener respeto a esa opinión, ¿no? No negar el miedo, no negar. El miedo siempre bloquea. Hay que ver qué hay detrás de ese miedo, detrás de ese prejuicio, para intentar, pues, o con argumentos, o con datos, o con, ¿no? Ir desmontándolo, relativizándolo, porque el miedo no es racional. Entonces hay que tratar de darle una respuesta que tampoco sea racional. Por eso un encuentro personal que genera un vínculo emocional, empático, ya no es un vínculo racional. Y eso es importante. Cuando hay un miedo que no es racional, responder a ese nivel, ¿no? con ese mismo código. Y cuando hay una cuestión más de argumentativa, responder con los argumentos y con la verdad, que contrainforman o de alguna manera también vienen a complementar y a dar otra información. Con los datos es posible desmontarlo, todo el tema de los bulos, hay páginas especializadas en desmontar bulos, pero sobre todo, fundamentalmente, cuerpo a cuerpo a través de sus encuentros. El grupo 2. Fuerte. Voy a pasar a la pregunta también. ¿Directamente pasáis a la pregunta? Sí, Somos atlantes. muy interesante. Pero bueno, teníamos dos preguntas, que guay, porque la primera era la misma: ¿qué hacemos ante la cultura de la hostilidad como creyentes? Y sobre todo cuando nos lo encontramos en entornos creyentes, nos damos por contestados. Y la segunda, ¿de cuáles de las 42 propuestas de la exhortación crees que como agentes de Cáritas o como personas que acompañamos a Cáritas parroquiales más nos podríamos centrar? Porque algunas las conoces, has hablado ahí un poco, claro, las has puesto al final, hay guía de recursos, los círculos del silencio, algunas las tenemos pues un poco más incorporadas.
Yo la digo, a ver si yo que soy de poca voz. Preguntan de las 42 propuestas que elija una para dirigirla un poquito más al conjunto de Cáritas, pero es muy difícil la respuesta. Bueno, pues voy a elegir el trabajo en red, la coordinación con las otras entidades dentro de la diócesis. Yo creo que esto es lo que ahora mismo la Iglesia está pidiéndonos en momento sinodal, caminar juntos, salir de nuestra zona de confort y ponernos a trabajar con otros y enriquecernos en ese trabajo. Las mesas diocesanas de coordinación, el abrirnos también a la realidad de la pastoral con personas migradas y lo que puedan aportar, los proyectos de vida consagrada, los proyectos que hay de acompañamiento en la diócesis a las personas migradas. Yo creo que esta cultura de caminar juntos, de trabajar en red, yo creo que esto es lo que puede dar también un buen impulso. Y luego ya pues nos ponemos un objetivo, nos ponemos trabajar por algún proyecto, ¿no? Sabiendo que todos tenemos que ir por ese concepto de plena ciudadanía y de comunidades acogedoras, de sentir que los pobres no son de nadie, son de todos, es el nosotros más grande. Pues ese nosotros más grande, para hacernos cargo de ese nosotros, lo que tenemos que hacer es ensanchar el espacio de nuestra tienda y crear un nosotros más grande con otras entidades y otros organismos que hay también en la vida de la Iglesia diocesana. Bueno, pues también voy a la pregunta. Yo creo que es que en el fondo lo que más nos está provocando es escucharte, ¿no? Entonces, bueno, como compañeros sí que es verdad que han surgido cuestiones muy interesantes. Tenemos como 2 o 3 preguntas que se van a ir un poco, alguna quizás solapando, ¿no? ¿Eso para qué es? Bueno, perdón, desde la alegría y eso que tiene que tener la Iglesia. Una sería que nos gustaría que profundizaras un poquito más en esa interrelación de Cáritas con otras pastorales, como la de migración. Ahora has comentado algo, pero quizás nos lo podrías decir con alguna experiencia significativa, positiva, que se esté dando en algún lado. Por otro lado, veíamos que está muy bien todo lo que decimos, pero ¿qué pasos, qué primeros pasos podemos dar para conseguir esas comunidades acogedoras? En el grupo también salía, solo tiene que ser dentro de la Iglesia, porque el sínodo nos habla de trabajar con otros también, porque no estamos solos. Y luego el tema de, para todo esto ayuda la sensibilización, pero la sensibilización que estamos haciendo a día de hoy realmente es eficaz. ¿Se han escuchado las preguntas? ¿Se han oído las preguntas? Sí, el diccionario. Bueno, vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, la exhortación pastoral, el número 36, 37, en adelante, habla un poquito sobre esa relación para facilitar la complementariedad y el entendimiento y dejar más clarificado cuál es la misión que se espera de la pastoral con migrantes o la pastoral intercultural en las diócesis y también la aportación de las Cáritas, ¿no? Yo creo que ahí queda muy explicitado y pues eso, remito a estos números para que lo podáis leer con calma, ¿no? Quizás la peculiaridad de la pastoral de migraciones, la que tiene que tener más recorrido en el futuro, es la dimensión más transversal y ayudar a que la diócesis trabaje también por proyectos con esta visión un poquito más transversal. Pero eso queda ahí enumerado o enunciado como un titular, ¿no? Ciertamente, los primeros pasos para generar comunidades acogedoras y misioneras, tenemos siempre esa dimensión de hacia intra y hacia extra, ¿no? Hacia dentro de la Iglesia y hacia fuera de la Iglesia. Lo que se espera de nosotros es que contribuyamos a generar esta transformación o esta conversión dentro de la Iglesia, pero no nos limita
actuar solamente dentro de la Iglesia, porque hay que renovar la actitud para ser capaces de trabajar con otros y con otras entidades fuera de la Iglesia, evidentemente, ¿no? Tenemos que tener ese juego de cintura y mucho que decir y mucho que aportar, porque lo estamos haciendo, ¿no? Mirad, ahora un ejemplo muy bonito de colaboración ha sido en torno a la campaña de la ILP para la regularización extraordinaria de personas migradas. Esto ha sido un esfuerzo promovido fundamentalmente por entidades de personas migradas que han tomado el liderazgo, y así tiene que ser. Ha sido apoyado por algún partido político que lo ha apoyado, pero sin estar a la cabeza como partido político, ¿no? Por un partido por un mundo más justo. Pero luego ha habido una mirada también integradora y transversal de la Iglesia, que ha apostado, toda la Iglesia, es decir, todas las entidades de la Iglesia presentes en España, la vida consagrada, la conferencia episcopal, las diócesis, Cáritas, muchas parroquias han visto que esto era necesario, que esto era realmente también una manera de responder evangélica a un desafío que teníamos, y hemos trabajado juntos. Y este trabajo juntos ha sido clave para el éxito de esta iniciativa legislativa popular, para el éxito al menos para su toma en consideración. Ahora estamos en las enmiendas y ahora el desafío que tenemos es tratar de ayudar a los partidos políticos a que desideologicen o traten de no sacar rédito electoral de su posición en la negociación de las enmiendas. Y esto va a costar un poquito, y está costando un poquito, pero ahí estamos discretamente haciendo una labor de mediación, de interlocución, para ver si conseguimos cohesionar un poquito ese nivel, porque es también lo que nos demandan las entidades de personas migradas, que también rememos en esa dirección. Por eso yo creo que esto es un ejemplo bonito de colaboración ACEXTRA, ¿no? Y ahora pues tenemos el desafío de que el Gobierno está planteando una reforma de la ley de extranjería, pero es que una reforma de la ley de extranjería, por más que nos vendan los beneficios de esa ley, no puede suplantar lo que pretende la regularización extraordinaria, y además a un problema estructural como es el problema de las migraciones, una respuesta meramente legislativa, jurídica, no es suficiente. Estamos planteando como Iglesia, y así tenemos que hacerlo notar en todos los ámbitos donde tengamos un altavoz, pedir un pacto o un acuerdo o una mesa de Estado para que haya una política que no solamente sea una legislación, una política clara, con unos valores, donde la migración sea vista como algo realmente estructural, y en el centro de esas políticas y de esa manera de abordarla esté la dignidad de la persona y el bien común, que es propio de la enseñanza social de la Iglesia, ¿no? Y esto es un poquito lo que tenemos por delante. ACEXTRA con otros, por ejemplo, ¿no? Pero luego en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, pues hay mucho que hacer. El ejemplo de la Mesa del Mundo Rural es un ejemplo muy bonito, porque hay Cáritas, Delegación de Migraciones, ayuntamientos, empresarios, ONGs, empresas sociales, todos trabajan coordinadamente para facilitar el arraigo de familias en el entorno del mundo rural. Y no se trata de que, cada uno aporta lo que tiene. No se trata de que nadie suplanta lo que hacen los demás, pero se complementa. Por ejemplo, cuando llega una familia porque hay una oferta de trabajo de vivienda en un pueblo, a lo mejor los primeros meses hace falta un apoyo puntual de Cáritas para sostener el proceso de autonomía. Ahí está entrando Cáritas, pero al mismo tiempo la parroquia, la comunidad cristiana, el párroco, lo que sea, aporta y acompaña a esa familia. Ahí están. Se coordina la pastoral de migraciones con Cáritas. Esto está sucediendo en alguna diócesis, ¿no? Por ejemplo en Cuenca, y esto está funcionando. Y lo mismo con el ayuntamiento, es decir, se genera una cultura de colaboración con un proyecto en común, que es el de arraigar las familias en los pueblos y contribuir a la repoblación y a la revitalización de los pueblos y de las comunidades. Ese es un ejemplo, yo creo, que puede servir, ¿no? La sensibilización es eficaz. La sensibilización es eficaz. Pues la sensibilización puede ser más eficaz, pero necesitamos sumar a la campaña de sensibilizadores. Necesitamos sumar a la campaña de sensibilizadores al mayor número posible
de presbíteros, diáconos, seminaristas que van a ser el futuro, porque cuando los delegados hacemos un poquito la ronda de desafíos, muchas veces es frecuente que los hermanos sacerdotes dicen: ay, es que no nos acompañan, es que no nos entienden, es que no nos ponen el cartelito, es que, bueno, es verdad que llegan muchos carteles, pero ahí hay un desafío importante, y aquí hay algunos curas estupendos, y a todos les doy la enhorabuena, pero hay que ganar más hermanos para la causa, no para sumarlos o para que perciban que es una causa ideologizada, no, es el Evangelio, es el reino de Dios y es la catolicidad de la Iglesia lo que está en juego. Hay que hacerlo ver para que esa sensibilización sea más eficaz. Y luego dar voz a los que no tienen voz. Esto es fundamental. Y hay muchos espacios que con un poquito de creatividad y de buena voluntad aprovechar dentro de la Iglesia o de las parroquias o de las diócesis para dar esa voz y esa visibilidad. Que hablen las personas, no hablar sobre los migrantes, sino que hablemos con las personas migradas y que hablen ellos y nos hablen a nosotros. Ya está. El grupo 4, pues rápidamente a las preguntas, pero en un contexto... Diego, rápidamente a las preguntas, pero en un contexto en el que hemos hablado de la ponencia, como que ha sido una ponencia provocadora que llama a un cambio de mentalidad, tanto personal como comunitario, que es un reto, por lo tanto, para una pastoral con inmigrantes, para una pastoral en la que no prima el para los inmigrantes, sino con los inmigrantes. Y en este contexto de integración nos hacíamos dos preguntas en una. ¿Cómo hacer esta integración o cómo hacer una pastoral con inmigrantes para no caer en el riesgo de hacerla desde la asimilación, sino desde la propia identidad cultural de los inmigrantes? Eso por un lado, y cuando hablamos que es un acompañamiento integral, pues aquí estaba el planteamiento de cómo hacer ese acompañamiento en lo trascendente, en lo espiritual, con personas que son de otras culturas y otras religiones que no son cristianas. Respecto a cómo hacer la integración con las personas migradas, yo no sé si alguna vez esto en las Cáritas o en la experiencia habéis preguntado directamente a las personas migradas cómo se sienten o cómo se han sentido, una especie de encuesta de calidad, en el lenguaje más empresario o más así. Si habéis hecho este sondeo a las personas que han pasado por los recursos de Cáritas, ¿no? Es decir, podéis preguntarles a ellos y a ellas cómo se sienten y también podéis recabar sugerencias de las personas migradas. Lo primero es preguntárselo a ellas, que han pasado por ahí, que han hecho procesos con vosotros, que han hecho el acompañamiento con vosotros, y seguro que os van a devolver muchos, como se dice ahora, inputs positivos, pero también a lo mejor os van a dejar alguna sugerencia para mejorar las buenas prácticas. Yo creo que esto es importante. Preguntar directamente, cuando alguien quiere saber algo, pregúntaselo a la persona o al colectivo que tienes delante. Yo creo que esto favorece y facilita también la integración y la mejora de nuestras buenas prácticas. La integración que no sea asimilación, siempre va a haber una tensión entre la interculturalidad, es tensión, pero la vida familiar también es tensión. Vivimos en familias, nos hemos acostumbrado a soportar esa tensión familiar. No es lo mismo el rol de los hijos que de los hermanos, que de los padres, que de las madres, y además cada vez en entornos o en contextos familiares más diversos, porque ya no hay un único modelo, una única manera de ser familia. Entonces, también en ese contexto familiar, donde hay
vivimos esa tensión, pero nos hemos como acostumbrado a ella o generamos recursos para situarnos positivamente con esas tensiones. Lo mismo sucede en el ámbito intercultural. También necesitamos reconocer que no siempre va a ser fácil, pero que existen herramientas que facilitan el entendimiento, que facilitan la convivencia y hay que saberlas utilizar. Hay una herramienta que facilita la integración, que tiene que ver con el comer juntos. Una cosa tan sencilla como comer juntos o celebrar juntos. Algo tan evidente, ¿no? Pero ahí yo creo que también en la Iglesia hablamos mucho de poner mesas de coordinación. En la Iglesia ponemos todos los domingos la mesa del altar donde se actualiza el misterio pascual. Pues hay que poner igual más mesas para comer juntos, o para tomar cafés o tés, o lo que haga falta juntos. Pero la cultura de poner las mesas no es poca cosa a la hora de generar o iniciar esos procesos de integración. Y la asimilación no tiene por qué darse, ¿no? De hecho, yo creo que no se da tanto, porque las personas llegan con una cultura y una identidad que suelen querer mantener y transmitir. Lo que ocurre es que tiene que darse también esta síntesis de que las culturas, es decir, las segundas y terceras generaciones ya tienen que vivir, tienen que sentirse cómodas transitando y viviendo la cultura del país que acoge, que es la suya y la cultura que han recibido de la familia. Y ahí está, yo creo que la clave del éxito. Cuando se genera esa esquizofrenia, esa ruptura, cuando los jóvenes se encuentran abocados a tener que elegir entre una u otra o acentuar una u otra, ahí es donde yo más me preocupa este tema, ¿no? Sobre todo con las segundas generaciones que a veces se quedan en tierra de nadie, porque no se sienten del todo españoles, pero tampoco se sienten de la cultura de sus padres o de los abuelos. Entonces hay que tener también la paciencia, la sabiduría y las herramientas adecuadas para trabajar este nivel que tiene que ver más con lo emocional y que no se aborda, no se aborda suficientemente este acompañamiento, este cuidado de lo que es procesos psicológicos, afectivos, emocionales, de identificación y de identidad. Estamos en un mundo donde el tema de la identidad es fundamental y esto también, la identidad se construye y hay que acompañarla a construir. Y eso yo creo que requiere también pues, que nos capacitemos para acompañar el proceso de construir una identidad que tiene que ser una identidad mestiza, ¿no? Que en otros países, a lo mejor, ¿no? Como Estados Unidos o Argentina, donde tanta gente ha llegado de fuera, también se dan estos movimientos un poquito de diferenciación de culturas, pero son más capaces o han sabido mejor integrar las diferencias. Y en el tema de las religiones, pues evidentemente el mejor favor que podemos hacer a una persona religiosa, sea de la religión que sea, es ayudarle a que sea un buen creyente de la fe que profesa. Y ayudarle también a entender cuál es la fe de los otros vecinos. Necesitamos ayudar a nuestros conciudadanos y a la gente de la Iglesia a comprender, por ejemplo, en el tema del Islam, que no hay ¿qué es el Islam? ¿Qué es la religión musulmana? Que no hay una única manera de vivir esa fe. Y a comprender un poco esa cultura, pero necesitamos también ayudar a nuestros vecinos musulmanes a que entiendan la nuestra. Si no se hace este proceso de querer ayudar y ayudar a entender, pues siempre van a predominar los estereotipos y esto no va a ayudar. Esto se puede hacer a un nivel macro o a un nivel micro. Yo apuesto por el nivel micro. En una de las visitas que realicé a la diócesis de Almería, que sabéis que tiene muchísima población musulmana, para mí fue un regalo que visitamos un pueblo, una parroquia, y en el mismo pueblo y en la misma parroquia visitamos la mezquita. Y luego el imán nos invitó a la casa de una familia que cuando llegamos nos había puesto una merienda que llegamos tarde a todos los sitios porque aquello no había manera de terminárselo nunca en la vida. Pero esto es la hospitalidad, la cultura de la hospitalidad también. Estaban recibiendo a quienes representábamos a la Iglesia, que ellos tenían la memoria de lo que les había ayudado la Iglesia. Yo iba con la Cáritas de la parroquia,
Pero cuál fue mi tristeza cuando yo me di cuenta que esa cierta apertura que había en la comunidad musulmana, de origen fundamentalmente marroquí en aquel pueblo, no era la cultura que predominaba en el equipo de curas de la parroquia. Esto es lo que marca a veces esa diferencia, ¿no? Necesitamos trabajar esa conversión, porque si las religiones ayudamos a entender que a nivel pequeño, a nivel micro, las religiones son fermento de convivencia, de reconciliación y de paz, que es más lo que nos une que lo que nos separa, estaremos contribuyendo a eso. Entonces, va a depender mucho de las personas, o del imán, o de la comunidad, o de los líderes que haya en una parte y en la otra. En el barrio donde yo vivo, cerca de Lavapiés, también sucede lo mismo. Hay distintas comunidades musulmanas con distintas mezquitas, con distintas tendencias. Con unas es más fácil entenderse que con otras. Están las africanas, están las bangladesíes, están las magrebíes, son distintas. Y cada una también le pasa lo mismo, están cerradas en su propio grupo de cultural. Que esto tampoco favorece, porque en teoría es verdad que el Islam también tiene esta dimensión de la umma, la comunidad musulmana en todo el mundo, de la que se siente en parte como nosotros la catolicidad, y ahí es fácil entendernos y saber que hay esa dimensión universal que nos convoca a todos, pero luego cada uno tiende a rezar con aquellos que son de su país o que son de su lengua o de su... Entonces, hay que hacer mucho trabajo de tratar de fomentar estos espacios de diálogo y de encuentro. Ayer el jueves en Vitoria, había un encuentro interreligioso no ecuménico, interreligioso, y a última hora se descolgaron algunas comunidades religiosas, ¿no? No eran musulmanas las que se descolgaron. ¿Por qué? Porque también a ese nivel la mentalidad que está aumentando ahora es la de la autorreferencia, ¿no? El cerrarse en la propia identidad. Entonces esto pasa como con el relato, no contribuye a la convivencia, no contribuye a esto que nosotros queremos conseguir, pero nosotros a lo nuestro, en los pequeños lugares, en los pequeños espacios, a sembrar fermento de reconciliación, de encuentro, de conocimiento mutuo de las religiones, y a que el musulmán sea un buen musulmán, el cristiano un buen cristiano, y de esta manera todos se encontrarán en lo fundamental. En el grupo 5 vamos al tema del lenguaje. ¿Cómo podemos desprendernos personal y comunitariamente del apellido de inmigrante, para pasar al nosotros, a la fraternidad? Y desde ahí, pues, ¿por qué seguimos diciendo pastoral de migraciones, grupo de inmigrantes, programas de inmigrantes? ¿Habría que poner otro nombre? ¿Cuál podría ser otra forma de llamarlo? Sí, este es un debate que también hemos tenido muchas veces en los grupos de la Prove Pastoral de Migraciones, porque en algunas diócesis no se llama pastoral de migraciones, se llama, de alguna manera, la mesa o el marco, le han titulado Caminar juntos en la diversidad, como una especie de grupo, caminamos juntos en la diversidad. Yo concretamente me parece que es más adecuado, yo voy a intentar en la medida que pueda, después de hacer un ejercicio de escucha y de discernimiento con la diócesis, como llevo a una diócesis donde no hay delegación de migraciones. Pues mejor. Casa del Guerrero, cuchillo de palo. Pero yo voy a intentar que haya un proceso de escucha, de reconocimiento de la realidad, para intentar colocar pastoral intercultural, la pastoral de la interculturalidad, y además voy a proponer sacarla de la zona de confort de la pastoral social, para colocarla en la pastoral de evangelización, que todo es evangelización, lo social también, evidentemente, ¿no? Pero claro, el nombre va a ser ese, o me gustaría que fuera, pero yo no lo voy a imponer, si no se ve, pero lo voy a proponer. Pastoral intercultural y de migraciones. ¿Por qué? Porque los migrantes siguen llegando. Es decir, aunque haya mucha gente que ya ya ha hecho el proceso de integración, está en ese camino,
siguen llegando los nuevos. Siguen llegando los nuevos. Entonces, esos que van llegando tienen que terminar de ser migrantes, pero mientras terminan hay que acogerlos. Y, de alguna manera, ellos tienen que reconocerse, al menos en este primer momento. Porque si solamente ponemos esta pastoral intercultural, cuando alguien llega, no cae en la cuenta de, eso es para mí. Si en un primer momento se le deja la puerta abierta, o sea, se le pone 2 puertas o 2 ventanas, quizás tienen más herramientas para reconocerse en una o en la otra, sabiendo que luego con el tiempo tiene que pasar de una a la otra. Y la de la intercultural no es solamente para los de fuera, para hacer el Eurovisión de los migrantes, sino la intercultural es donde todos tenemos que hacer ese nosotros. Pero desde ahí se impulsa transversalmente en la diócesis cómo construir este nosotros diverso en todos los demás ámbitos, en todas las demás áreas. Yo creo que con el lenguaje hay que ir con paciencia. Se inicia un proceso, se van introduciendo conceptos nuevos que van conviviendo con los conceptos de siempre, sabiendo a qué responde uno, a qué responde el otro, y luego, pues eso, ir generando, empujando para que luego haya uno que predomine, ¿no?, en la visión global. Yo creo que el que tiene más futuro, mientras no aparezca otro concepto, es el de la pastoral intercultural o de la interculturalidad, donde todos hagamos nosotros, ¿no? Porque al final, pastoral familiar, pues es una pastoral intercultural. Las primeras comuniones que tienen las familias y los niños en la catequesis están en intercultural, y así todo en la vida de la diócesis, ¿no? Por eso, bueno, es esta mentalidad de generar los procesos y de ir pasando a ese nosotros cada vez más grande, y en la pastoral lo mismo. Ya es un paso grande decir pastoral con, ya no es la pastoral de, pastoral con, y de vez en cuando ponemos personas delante de migrantes, y a veces decimos personas migradas, es decir, personas que migraron, pero que son personas, para que quede más claro, ¿no? Ya sabemos que con lo del lenguaje pues también hay su lectura ideologizada. Yo me encontré también en una visita un sacerdote que me dijo que esto de personas, que ya claro, que como no queríamos hablar de, ya me estaban poniendo a mí como, no, pero es que personas, es que el centro de la pastoral son las personas, de todas las pastorales. Y era conveniente recordar que estamos hablando de personas cuando hablamos de las personas migradas, ¿no? Entonces, gracias por ayudarnos a clarificar todo esto. Vale, pues del equipo 6 un poco querían ir un poco más a la raíz, y decían que para todas estas transformaciones y todos estos cambios al final necesitábamos personas que pudieran escuchar, que pudieran acompañar, que pudieran estar, y nos surgía la duda de que hay muchas parroquias que tienen muy poco voluntariado o cada vez va escaseando más. Entonces, que si nos podías dar algunas pistas de cómo podemos implicar o integrar a la propia comunidad cristiana como parte del Evangelio en todo este caos. De nuevo es una invitación a tener una varita mágica para poder cambiar las cosas. El trabajar por procesos significa que no se puede hacer todo de golpe en todas partes, pero sí que allá donde se den las condiciones se empiece a generar este cambio y este proceso. Y hay que trabajar a distintas velocidades, con distintos ritmos y con mucha paciencia. Para que esto se dé en una comunidad, lo primero que tiene que pasar es que estemos abiertos a escuchar lo que el Espíritu de Dios nos dice. Y esto no es siempre tan evidente. Que nos pongamos juntos a la escucha de lo que el Espíritu de Dios nos dice. Esa conversación en el Espíritu es fundamental. Después, reconocer que el Espíritu ya está trabajando en esa comunidad, y seguro que hay alguien, aunque sea una única persona, que tiene la ilusión o tiene el deseo de hacer algo. Y a veces es cuestión de encontrar a esa persona, de reconocerla y de facilitarle que ponga en marcha, que contagie a otra persona, que tenga iniciativa, que se le facilite, aunque nos equivoquemos, aunque se equivoquen, error, ensayo, prueba, mejor hacer eso que no hacer nada. En ese sentido,
pues yo creo que por un lado hay que facilitar eso que digo antes, la conversación en el espíritu, y por otro lado reconocer. A mí me gusta mucho eso que dice el concilio, de desvelar la presencia de Dios que está trabajando ya en medio de la sociedad, en medio del mundo y también en medio de las parroquias, ¿no? Es simplemente desvelar, está ahí. Hay seguro que hay alguna persona que alguna vez ha tenido ese deseo, no se ha atrevido a decirlo nunca o tiene esa preocupación. Hay que reconocerla y hay que llevarla a una, a dos, a las que sean y donde sea posible, porque como yo digo, los procesos no son así, uniformes en todas partes al mismo tiempo y al mismo nivel, pero hay que ir poco a poco dejando que vaya emergiendo, que se vayan generando estos ecosistemas de convivencia, de encuentro, de fraternidad, ¿no? Espacios donde el reino de Dios pues, se perciba a través de la hospitalidad, a través de la acogida, a través de la vida de oración, ¿no? Integrar esta diversidad que es el gran desafío. Yo creo que esto es un poquito lo que te diría, ¿no? O lo que os diría a vuestro grupo. Hay que tener también ese olfato, y en eso también, dada nuestra Iglesia, nuestra institución, es fundamental el papel de los pastores, pero no solo de los pastores, es decir, en una comunidad parroquial o diocesana siempre hay un liderazgo que no es solamente el liderazgo de los pastores o de los sacerdotes o de los diáconos. Yo ya hablo de diáconos porque en la diócesis a la que voy a ir hay 19 diáconos permanentes y 90 sacerdotes más o menos. Así también, ¿no? Para visibilizar esta realidad. No solamente es el liderazgo de los pastores, también los laicos que tienen este liderazgo, hay que formarles para que olfateen por dónde está emergiendo y cómo ayudar a que esto tenga recorrido. No cortar al espíritu cuando está sucediendo algo, ¿no? Dejar que sucedan las cosas, facilitar que emerjan, porque si escuchamos bien, ahí está emergiendo algo nuevo está brotando, nos dice el profeta. Fue la última frase de la encíclica, ¿eh? Algo nuevo está brotando. ¿No lo notáis? Pues hay que ir a buscar esos brotes porque algo nuevo está brotando. Y las personas migradas que están en las propias comunidades, si se les da un poquito de protagonismo y de confianza, harán emerger y serán líderes también en esta línea. La Rafa de Osma Soria, y nosotros la razón directamente sería cómo pasar de comunidades acogedoras a comunidades que sean portadoras de esperanza. Gracias. Bueno, pues con paciencia, Rafa. Sobre todo sin perder el sentido del humor, que a veces es un sentido que en la Iglesia hay veces que necesitamos recuperar o reivindicar dos sentidos, el sentido del humor y el sentido común. El sentido del humor es fundamental y la paciencia también, para hacer esta transición. Es iniciar procesos, trabajar por proyectos, tener paciencia, intentar. Lo que más ilusiona a la gente es un proyecto que convoca. Cuando hay un proyecto y la gente va viendo que eso es lo que más estimula, ¿no? Yo creo que los procesos además tienen una virtud, y es que uno pone en marcha un proceso que es un primer paso y no sabe ese primer paso dónde va a llevar, que puede sugerir otro segundo paso en una dirección o en la otra, y vas de comienzo en comienzo, y esa es la aventura. Y después no olvidéis nunca que en el Evangelio las cosas más importantes suceden muchas veces en donde no se ven, y muchas veces desde lo pequeño y desde lo oculto, y que hay una gran fecundidad en lo pequeño y en lo oculto. El reino de Dios se parece a la semilla de mostaza. El reino de Dios se parece a la levadura que una mujer pone en la masa. No tenemos que ser la harina, tenemos que ser la levadura, pero amigo, esa levadura fermenta toda la masa. Y esto es también una manera de que uno coge esta dimensión con un poquito más de alegría y de esperanza. Espiritualidad evangélica y creer que en lo pequeño y a través de lo pequeño llegan los grandes cambios. Imagino que pasamos más de tiempo, ¿verdad? Sí, ya sentí.
nos has comentado, veíamos que está muy bien, que todo eso hay que aterrizarlo, sobre todo en el tú a tú, en el conversar, tal, pero nos parecía también que se habla mucho de mucha utopía, y aunque las utopías, y más una utopía con esperanza, hay que seguirlas, pero lo cierto es que hay que aterrizarlas. Y estamos en Castilla y León con parroquias vacías, con párrocos que llevan 17 pueblos, con grupos parroquiales, por así decirlo, con 1 o 2 voluntarios, encima mayores. Entonces, ¿cómo se aterriza toda esta labor inmensa, aunque esté en lo pequeño, en la realidad concreta en la que nos movemos, ¿no? Y sobre todo otra cosa que nos ha llamado bien la atención a todos es el tema de que los migrantes necesitan también el pan espiritual, ¿no? ¿Cómo alimentar a estos migrantes espiritualmente al que se acerca acá, que es cómo alimentarlo espiritualmente? Que sí, con la conversación, con el tú a tú, con el... Bueno, pero en la realidad concreta en la que estamos. Voy a empezar por esta última, no sé para qué me arrimo aquí. Voy a empezar por esta última pregunta. A lo mejor ya lo hacéis, probablemente lo hagáis, o lo habéis hecho, pero ¿alguna vez os ha pasado que en alguna entrevista o en alguna acogida con alguna persona, cuando habéis preguntado por su situación, o habéis visto que tocabais o aparecía una fibra un poco sensible, habéis dejado todo, el bolígrafo, le habéis cogido un poco de la mano, o le habéis hecho un gesto de cercanía y le habéis dicho: mira, yo no te puedo resolver eso, no puedo hacer mucho por esto, pero ¿por qué no rezamos juntos? Parar y rezas. Ese es el consuelo y ese es el este espiritual. Y si es católico, si es cristiano puede rezar aunque no sea católico, porque entiende, mi Padre Nuestro nos une a todos. No rezas a la de María si no es esto, pero bueno, el Padre Nuestro se puede. Y si es musulmán, le puede decir lo mismo: yo voy a rezar. Porque para un musulmán, una persona que reza es una persona con autoridad, una persona que van a respetar. Un creyente, un musulmán creyente, cuando reconoce a otro creyente de otra religión, eso le da mucho respeto. Y por eso muchos musulmanes confían a sus hijos a los colegios porque saben que si es una persona que reza, no puede ser mala persona. Y hay que manifestarse así. Dejar 1 minuto, 2 minutos, mira, vamos en silencio, vamos a rezar para que tengas esta paz que necesitas ahora. O por este hijo, o por esta persona que se te murió en la familia, no lo puedo resolver. O porque no tienes cita y no encontramos la cita, pero ahora necesitamos los dos, que Dios nos acompañe, que Dios nos dé fuerzas para seguir. Eso ya es un gesto, ¿no? Pequeños gestos. El pan espiritual, un pequeño ejemplo. Y lo otro, el de aterrizar, claro, evidentemente que hay que aterrizarlo. Y las parroquias pequeñas, aunque la gente sea mayor, pero la gente puede... En los pueblos, antes me dijo alguien, en los pueblos había cultura de hospitalidad natural, que se ha ido perdiendo porque teníamos ya miedo de los extranjeros, pero en un pueblo antes la gente no tenía miedo del vecino, la gente no cerraba las puertas. Entonces hay que ayudar a los más mayores a recordar que esa confianza que tenían con el vecino la pueden tener también con el nuevo que va llegando, o una mirada no de desconfianza. Y si una parroquia es pequeñita, son 2 o 3, a lo mejor se reúnen siempre pues para cuando hay una celebración de la liturgia, pero también a lo mejor se pueden reunir para un café, porque también hay un tema en los pueblos que es la soledad. Y esa soledad también estamos llamados a acompañarla desde la fe. Y yo creo que también en los pueblos pequeñitos nos encontramos personas mayores que están siendo cuidadas por personas migradas. Y eso también hay que ponerlo en valor, no solamente como que están haciendo un servicio o un trabajo, sino que también hay un espacio común compartido, incluso a nivel de la fe. Cuando yo veo en las parroquias que hay personas
que fueron migrados, a personas migradas, que acompañan a personas mayores, siempre procuro que igual que intento tener un detalle, una acogida, una palabrita con la persona mayor, el anciano o la anciana, inmediatamente, o antes o después, con esa persona que le acompaña, ¿no? O una sonrisa, o preguntarle qué tal está, un hacerle sentir persona y bienvenido. Bueno, yo creo que hay maneras de aterrizar con esta sencillez. Un ejemplo de un pueblo vaciado, Paredes de Nava, provincia de Palencia. No es un pueblo vaciado para nada, está un pueblo emergiendo que encima van a tener un montón de cosas en el futuro porque va a haber trabajo ahí. El alcalde está haciendo un trabajo maravilloso en el arraigo de familias, tomando en serio esta posibilidad. La parroquia se está revitalizando, están saliendo a acompañar a las familias que llegan, y como ese pueblo hay otros pueblos donde también esto está sucediendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos resolverlo todo, pero que la esperanza es posible, y que lamentablemente, porque yo lo he escuchado con estos oídos, hay políticos que han perdido la esperanza en la España vaciada y que han tirado la toalla y que dan por perdidos a muchísimos pueblos y que, bueno, se conforman con mantener, si acaso, las cabeceras de comarca. Pero a mí esto me parece tan triste que no podemos callar y no nos podemos conformar. Y hay que intentar, en donde podamos, generar otra alternativa. No sé si esto es una utopía, pero cuando llega una familia, coge el bar del pueblo, está dando una vida al pueblo, y cuando se va el cura, ya se ha ido todo. Cuando se va a la parroquia, se cierra la parroquia ya, bueno, pues sigamos en la medida de lo posible, pues cuidando esa presencia de la Iglesia y generando estos espacios que acompañan a la soledad y que generan también esta alternativa, ¿no? de la hospitalidad, de la que son capaces en los pequeños pueblos. Ya hemos terminado.